días, mi nombre es Carlos Eduardo Gutiérrez Mendoza. Yo soy ingeniero en innovación agrícola sustentable con una maestría en agricultura protegida, una especialización en manejo de sustratos y soluciones nutritivas. A continuación, yo les voy a presentar un tema que se llama manejo de sustrato en berries. Primero, para poder entender o conceptualizar este tema, necesitamos conocer qué es un sustrato, su concepto. Porque muchos dicen, es que un sustrato es la fibra de coco, un sustrato es el tezontle, un sustrato es aquello. Bueno, en términos muy prácticos, un sustrato es cualquier material dentro de un recipiente que me le pueda dar anclaje a la planta, retener agua, darle oxígeno a las raíces y pueda intervenir en los procesos nutricionales de la planta, es considerado como sustrato. Hay diferentes tipos de materiales que podemos utilizar para hacer esto, desde la cascarilla de arroz, acerrín de pino, turba, pigmos, fibra de coco, tezontle, hidrogel. Una vez que ya tenemos o sabemos, conocemos todos los materiales, entonces hay que hacernos la pregunta, ¿pero por qué utilizamos un sustrato? ¿Por qué dejo el suelo para brincarme a un sustrato? A veces ese término o ese concepto se nos olvida. Bueno, primero, porque con los años del tiempo nos hemos ido acabando los suelos, se han hecho compactosos, tienen problemas de salinidad a causa de tanto fertilizante que se usa. Por el mal uso que hemos hecho a los productos químicos, hemos hecho que los patógenos se vuelvan resistentes a ellos y nos cueste más trabajo eliminarlos día con día. También podemos controlar mejor o controlar las enfermedades. ¿Por qué? Porque recuerden que yo puedo tener ahí, en este caso, la espora de un patógeno, pero mientras que yo no le dé las condiciones idóneas, no se va a desarrollar. Entonces, eso lo podemos hacer en un sustrato. También podemos mejorar y controlar mejor el riego, fertirriego, la fertilización y la nutrición. Recuerde que utilizar la hidroponía con sustrato, tenemos que tener más ahorro de agua que estar en el suelo. También nos da la factibilidad o el poder reciclar el drenaje si nosotros tenemos la tecnología para reutilizarlo. Esto nos va a hacer ayudar en ahorro de agua, en ahorro de fertilizante. También reducimos la mano de obra. ¿Y qué es lo que hacemos en los suelos? Últimamente hemos tenido bajos rendimientos, cuesta más producir. Pues en un sustrato o en la hidroponía podemos aumentar esos rendimientos. También podemos producir más en menos superficie y con mejores calidades. Pero esto es un punto importante. Primero, ¿cómo elijo un buen sustrato? Pues realmente se da muchos casos que uno lo elige. ¿Por qué? Pues porque mi vecino le está yendo bien o está utilizando este sustrato y yo lo voy a utilizar. O porque en otro país están teniendo mucho éxito y lo están utilizando y yo lo voy a utilizar. Pues no, primero tenemos que conocer nuestra calidad de agua para saber con qué tipo de material nos vamos a meter. Porque recuerden, hidroponía en un sustrato es ahorrar agua, hacer más eficientes los fertilizantes y aumentar el rendimiento. Si yo no puedo controlar o no puedo hacer este proceso o tener estos resultados, pues mejor sigue en el suelo. Bueno, una vez que yo conozco de mi calidad de agua, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues manda a analizar el agua. Eso es lo primero que tengo que hacer antes de meterme a producir cualquier cultivo. Porque me ha tocado a mí casos en el que hacen unas instalaciones de maravilla, invernaderos, túneles con alta tecnología, o sea, una inversión muy grande y resultó que al final de todo analizaron el agua. ¿Y qué pasó? Pues el agua está contaminada con boros, señores. O sea, no la puedo utilizar en la agricultura porque se me van a morir las plantas. ¿Qué es lo que pasó? Pues hay que meter una ósmosis, o sea, invertirle otra cantidad fuerte de dinero para solucionar un problema que yo me pude haber evitado al principio con solo haber analizado mi agua. Ver si mi proyecto era factible para poner mi ósmosis o mejor me iba a otro lado a producir. Bueno, una vez que ya tengo eso e interpreté mi análisis de agua, ahora sí,
¿Qué cultivo voy a producir? Ya conozco mis características del agua, ya sé si es fácil, difícil, dura, tengo alta conductividad, baja, un alto pH. Ojo, algo importante es saber interpretarlo bien, ¿eh? Porque muchos dicen, tienes conductividad, tu agua de 0.7 de Siemens. No, es muy buena, pero de esos 0.7 de Siemens tengo 3 4 mil equivalentes de sodio y tengo una toxicidad por boro. Ah, caray. No, hay que saber interpretarlo. Ok, si yo tengo 4 mil equivalentes de sodio, o sea, la salinidad que tiene mi agua es sodio, pues fácil, la buferizo o, o ya sé que tengo que hacer soluciones nutritivas en base a presión osmótica. Pero ahora sí, una vez que yo ya sé que voy a producir, tengo que saber las ventajas que tiene mi agua para establecer este cultivo. Si mi agua es de alta salinidad, con sodio alto, pues voy a tener frutos o voy a irme a la calidad. A lo mejor no voy a producir tanto, en este caso como las fresas, llenar un clutch con 14, 15 fresas de buena calidad, una fresa grande, o llenar ya sea con 22, 23 frutas, 25, un clutch con una fresa pequeña, pero que mi agua me permita tener rendimientos, o hay aguas que nos permite tener rendimiento y calidad. Pero una vez que yo conozco todo esto, ahora sí, vengan proveedores, muéstrenme su ficha técnica de los productos. Esto es muy importante de conocer de sus sustratos. Saber qué material voy a utilizar y qué es lo que yo como productor o como cliente de proveedores de sustratos necesito para yo tener éxito en mi producción. Que la planta no se me vaya a salir, no se me vaya a morir por problemas del sustrato. Una vez que yo conozco esto, ya sé lo que quiero, ahora sí, yo debo de conocer las características físicas y químicas del sustrato que voy a utilizar. Y de esos puntos yo tengo que saber si es fácil de esterilizar. Aquí hay algo muy importante, ahorita porque muchos tienen certificaciones orgánicas, muchos sustratos, dicen es que tiene que estar libre de patógenos. No, nosotros o los proveedores de sustratos no pueden controlar las esporas que hay en el medio ambiente, o sea, te lo dan libre, pero tú tienes que esterilizarlo. ¿Por qué? Eso sí, hay que ver que nuestro sustrato no tenga ni nemátodos, no tenga bacterias. Eso sí lo pueden llegar a hacer los proveedores. Pero en caso de patógenos, siempre hay que desinfectarlo. Jamás nos atengamos a nuestro proveedor de sustrato. Mejor hay que desinfectarlo. Dentro de estas propiedades químicas necesitamos saber que tenga un buen pH, una muy buena conductividad y algo muy importante, la capacidad de intercambio catiónico, la SIC. Esto es algo que yo debo de controlar y más si estoy metido en el tema de producir berries. Bueno, también tengo que saber si es fácil de lavar la salinidad de mi sustrato, llámese en este caso la fibra de coco. Otro tema muy importante es la densidad aparente. Un sustrato siempre se nos facilita que su densidad sea baja. ¿Por qué? Pues para moverlo, recuerden, hay que cargar macetas, llenarlo, si lo subimos arriba de una canaleta, esto nos va a permitir tener un mejor control de que no se nos vayan a caer las macetas, no se nos vayan a caer las canaletas por el peso y hacer más eficiente la gente. Recuerda que la gente entre más contenta la tengas, más eficiente es. La otra, la capilaridad de tu sustrato y qué tan durable es. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar la pauta de qué tan fácil es hidratar ese sustrato y qué tan fácil es que esa agua se la dé a tu planta. Por eso hay que conocer el agua fácilmente disponible de un sustrato. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, es que un mejor sustrato, yo quiero que sea 90-80% de gruesos, llámese chips, fibras cortas, fibras largas y un 30%, perdón, un 20 o un 10% de polvo.
o de finos, que en este caso son partículas más pequeñas. Pero ¿qué va a pasar con esto? Hay que ver el agua fácilmente disponible. Imagínate, tienes un genial sustrato, pero de agua fácilmente disponible solo tienes el 3%, pues no te va a funcionar. Mejor yo me cambiaría a uno que de pérdida me dé el 15%. Ahora, las propiedades físicas, que es la curva de liberación de agua, espacio poroso total, capacidad de agregación, los drenajes. Siempre hay que tener en cuenta este punto, el drenaje. Muchos buscan sustratos que te drenen demasiado. Señores, trabajar en la hidroponía es ahorrar agua. Hay que siempre trabajar con drenajes del 5 o 10%. Solo utilizarlos para en caso de que se me empiece a salir el sustrato, lavarlo o meterle oxígeno a las raíces. Pero me he topado fincas que tienen hasta un 40% de drenaje, o sea, ¿saben cuánta agua y cuánto fertilizante están desperdiciando? Es demasiado, por eso a veces su costo de fertilización y su gasto de agua se va por las nubes. Ahora, ¿qué necesito conocer también de mi sustrato? La inestabilidad biológica. Esto es muy importante. Si estamos hablando de sustratos que le pertenecen o que son fabricados por celulosa, que en este caso es pigmos, fibra de coco, corteza de pino, necesito saber si está bien composteado, o sea, bien maduro o me lo están dando verde, porque si me lo están dando verde, al momento de yo aplicar agua con ácido, pues va a correr un proceso biológico. ¿Qué va a pasar? Mi sustrato se me va a degradar más rápido y no voy a tener bien estabilizado la conductividad y el pH y me va a estar aumentando la SIC. ¿Y qué me va a dar problemas? Pues claro, me va a dar problemas al momento de desarrollar raíces y desarrollar plantas. Y lo voy a ver reflejado en mi producción. Pero ¿qué va a pasar después con el tiempo? Pues se te va a compactar muy rápido tu sustrato. De tener 40 centímetros de altura de tu sustrato se te va a reducir a un 30, 25. Entonces eso ya es gasto más para ti. Algo que también tengo que conocer es esto. Aquí tenemos un coco bien maduro, si ven las cantidades de raíces sanas, bien estables, bien formadas, contra un coco que no está maduro, generándose lodillo, alto SIC, se empiezan a oxidar las raíces y empiezan a tener este tipo de problemas. Esto se me va a reflejar en producción. ¿Por qué? Porque entre mejor cantidad de raíces tenga, más aprovechado va a ser el agua y los nutrientes. Ahora, ¿qué debo de conocer yo de mi sustrato? Pues el tamaño de partículas que me están vendiendo. Si me dicen, es que tu sustrato es 70% de partículas gruesas y 30% de partículas finas. Pues, tamicen, agarren un litro de sustrato, métanlo por el juego de tamices y clasifíquenlo y vean que es cierto, porque si no es cierto, no van al momento de instalar o hacer la fertilización, pues va a estar muy disparejo la humectación de los sustratos. Va a haber partes donde los sustratos van a tener más finos, van a tener mayor humedad. ¿Qué va a pasar? Pues plantas más grandes. Y luego va a aparecer como gráfica de inestabilidad, vas a tener altibajos. Y tú quieres ver tu cultivo que todo esté parejito. Por eso es importante saber que nuestro proveedor de sustratos nos dé homogenización en su producto, que todo venga igual. Ahora, ¿por qué es importante el tamaño de partículas? Claro, porque entre yo más partículas gruesas tenga o mayor tamaño, pues voy a tener más aireación, pero mi pérdida de agua va a ser mayor, o sea, mi porcentaje de agua va a disminuir. ¿Y qué va a pasar? Pues va a tener más gastos de agua, más gastos de nutrientes. Por eso tiene que haber un equilibrio entre las partículas. Las partículas no deben de pasar mínimo de unos 10, 15 milímetros. ¿Por qué? Porque son partículas muy gruesas. Ahora, este es un estudio que hizo Ríos en el 2010, donde él hizo toda la caracterización de diferentes materiales para usarlos como sustratos y esto fue su conclusión. Podemos ver ni un material por sí solo, excepto la fibra de coco, puede considerarse un sustrato ideal. ¿Por qué? Porque tienen sus altibajos. Tenemos que hacer mezclas para poder lograr lo que nosotros ocupamos de un sustrato. Pero la fibra de coco por sí sola puede darnos esa caracterización.
El Tepojal también se acercó, pero miren el agua fácilmente disponible, el 1%. Imagínense en eso. ¿Cuánta cantidad de agua vamos a necesitar para poder estar hidratando la planta? Demasiado. Ahora, de acuerdo con lo anterior, ¿a qué nos enfocamos? Pues nos enfocamos a tener siempre un buen rendimiento y una buena calidad de fruta. Pero para eso no solo un sustrato y tu calidad de agua te lo va a hacer. Hay todo un proceso, un manejo. Aquí podemos ver que influimos del clima. Por eso todo lo que es hidroponía o manejo de sustrato siempre está bajo agricultura protegida, que me esté protegiendo mi cultivo, llámese cazasombras, llámese túneles, invernaderos. Esto es importante de conocer, saber en qué estructura voy a meter yo mi cultivo. Esto es importante. ¿Qué tipo de plástico o de cubierta voy a utilizar para favorecer mi rendimiento, mi crecimiento y mi sustrato? También, siempre hay que ser bien sinceros los productores, saber el nivel socioeconómico en que está parado. Es decir, se tiene tanto recurso para hacer este proyecto y se adecua a ese recurso sin necesidad de hacer gastos innecesarios. También el manejo agronómico, esto es muy importante. Esto es un 50 hasta un 60% de su éxito, porque en el manejo agronómico tenemos lo que es el manejo técnico del productor sobre la planta. Si yo no tengo un buen manejo técnico de la planta, me va a costar problemas producir, aun si yo tengo un buen sustrato, buena aireación, buen todo, buen manejo de agua, equilibrios, pero si no tengo un buen manejo técnico, todo se viene abajo. La genética de la planta también es muy importante. Y hablando del sustrato y la calidad de agua también. Ahora, esto es importante, nuestra estructura, nuestro invernadero, nuestro túnel. A veces me ha tocado productores que dicen, no, es que el proveedor o aquí me sale más barato. Hay que ver a ver también quién nos ofrece. ¿Por qué? Porque a veces nos llega unos aires a 80, 70 kilómetros por hora y nos tumba el invernadero, nos vuela el plástico, nos lo rompe. Entonces es importante no escatimar en gastos de tu túnel, de tu invernadero ni de tu sustrato. ¿Por qué? Porque se te puede venir abajo una gran inversión. El plástico que utilizar es muy importante saber. ¿Por qué? Porque queremos una buena diseminación de luz. Primero, para generar frutos grandes. Segundo, tener mejor control de enfermedades. Si la luz entra por todas partes del cultivo, pues voy a erradicar muchas esporas, voy a controlarlo mejor. Y más aparte, recuerden que las plantas necesitan energía para poder producir azúcares. Y por eso es importante conocer desde la estructura hasta tu material genético. O sea, esto que vemos aquí es parte fundamental de lo que me va a dar el rendimiento. Ahora, esto es un tema muy importante de discutir, ya que aquí todos los que manejan la agricultura protegida, en este caso en un sustrato en hidroponía, siempre tienden a volver a los problemas del suelo. ¿Por qué? Si vemos esta gráfica, esta que vemos aquí de rojo es como realmente tenemos que manejar la curva de humedad, la frecuencia y los pulsos de los ríos. Tienen que ser estables y homogéneos. ¿Qué pasa con eso? Fácil, ahorro agua, mi planta no tiene problemas por pérdida de agua, se hidrata muy fácil. Pero ¿qué pasa? ¿O a qué volvemos con riegos inestables, un mal material de sustrato? Pues este azul es un tema de riego inestable, que es lo que nos proporciona el suelo o un mal manejo de hidroponía. ¿Qué va a pasar? Pues plantas disparejas, no voy a tener producciones iguales, unas plantas me van a producir más que en otras, unas plantas van a estar más grandes que en otras. Entonces, no hay que olvidarnos de por qué estamos en la hidroponía, para tener esta frecuencia de riegos así. Ahora, yo ya tengo mi buen manejo de sustrato, mi buen manejo técnico, todo, mi buen sistema de riego, y hidraté bien.
pues esto me debe dar mi sustrato. En este caso, esta es una fibra de coco que tiene buena aireación, buen agua y en buena cantidad de material sólido. ¿Qué me refiero a material sólido? O sea, la cantidad de sustrato que yo tengo que tener dentro de mi contenedor. Dentro de mi contenedor yo tengo que tener aproximadamente de un 45 hasta un 60% de material, que en este caso vemos aquí es de fibra de coco. Si yo lo tengo al 100%, ¿qué va a pasar? Va a estar bien compactado mi sustrato y vuelvo a lo que estoy brincando del suelo, la compactación. ¿Por qué? No voy a tener buen aire, no voy a tener buen agua, por lo cual mis raíces le van a costar penetrar y se van a oxidar. Y en este caso se van a secar. Ahora, imagínense que esto es su sustrato ideal, o sea, esto ya es tu material sólido que está en tu sustrato, perdón, en tu maceta. Tengo que tener yo más del 80% de porosidad. Esto, productores, ingenieros, lo podemos hacer en campo de manera práctica. Agarramos un porómetro o agarramos un recipiente de 1 litro de agua, le metemos 1 litro de sustrato, lo saturamos de agua, medimos la cantidad de agua con la que se saturó, la dejamos reposar 20, 30 minutos de manera práctica o 15 minutos. Después perforo la base del recipiente, la dejo drenar, mido la cantidad de agua que me drenó. Con eso ya puedo sacar la capacidad de retención que va a tener mi sustrato, la capacidad de aireación, la cantidad de poros, y si mis poros son mayores del 80%, entra con el sustrato, si no, no. Hay que también tener cuidado que no se nos vaya el 15% de sólidos. Sólidos me refiero a la cantidad de polvo degradables de tu sustrato. ¿Por qué? Porque si no, esto me va a aumentar la SIC. ¿Y qué pasa si me aumenta la SIC? Voy a tener problemas a la hora de hidratar. O sea, se va a saturar de agua mi sustrato que no me va a permitir drenar y me va a hacer un encharcamiento. Y la planta va a empezar a intoxicarse. ¿Por qué? Porque va a estar un medio ideal para que se me desarrolle un patógeno, en este caso Phytophthora, y ahí estamos volviendo a problemas que queremos evitar. La capacidad de intercambio catiónico hay que saber bien. Si su sustrato es un mineral, a veces un tesontle, pues no tiene una baja capacidad de intercambio catiónico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo lo que lo aplique lo va a drenar. O sea, si tengo que tener más frecuenciada y más controlada el fertirriego, porque si no, voy a tirar mucha agua y voy a tirar muchos nutrientes. En una fibra de coco es diferente, en un pigmos, en una turba. ¿Por qué? Porque la partícula es negativa y ¿qué va a pasar? Pues va a atraer a todos los cationes. Por eso en los berries, cuando se usa fibra de coco, pigmos, una mezcla en base de celulosa, tienen problemas con el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio se pega a la fibra de coco. ¿Por qué? Porque polos opuestos se atraen. ¿Y qué va a pasar? Pues mayor cantidad de sodio, la planta va a comer sodio y se va a empezar a defoliar. Y esto es importante cuidar. Hay que saber buferizar tu solución nutritiva, tu sustrato, para que por desplazamientos de cargas como el calcio que es +2, magnesio +2 y potasio +1, puedan mover el sodio y hacer que la planta lo tenga ahí, pero no se lo coma. Esto es importante conocer. ¿Por qué? Porque esto nos puede dar un desequilibrio. Sustratos con alta SIC pueden causar un desequilibrio nutricional. Por eso tienen que saber qué tan composteado está su sustrato. Hay fibras de coco que tienen de un 15 hasta un 18%, 19, perdón, un 19 centimoles de SIC, pero hay fibras de coco que me ha tocado más ver en el tema de los que vienen compactados, que tienen una SIC hasta del 40 hasta el 50 centimoles. ¿Qué va a pasar? Esto va a pasar, señores, miren. Alta retención de humedad. Y aquí es lo que le gusta a las enfermedades, a los patógenos para desarrollarse. Aquí las plantas, las raíces se empiezan a pudrir.
¿Y qué es lo que yo busco controlando una buena SIC abajo del 20? Yo busco esto. Esto es un sustrato que es menor del 20, donde se controla bien el riego y ven, las raíces muy sanas. Ahora, algo que es importante, si yo no elegí un buen sustrato para mi cultivo, esto puede ocasionarme, ¿eh? Si ven esto blanco que se mira arriba de las macetas es sodio. Sodio por el agua y sodio por los fertilizantes, con un sustrato que no me deja drenar, me retiene todo. Los primeros 2 centímetros por la humedad y la salinización se me vuelve dura y le cuesta al agua permear. ¿Y qué va a pasar? Vas a tener estos problemas por un mal drenaje, una gran acumulación de sodio y más aparte no va a tener oxígeno la raíz y se va a empezar a morir. Estos son problemas de salinidad por sodio y cloruros. Ahora, lo que les hablaba del oxígeno, si yo tengo un sustrato que no me permite oxigenarse bien, ¿qué va a pasar? Al momento de yo aplicar, ni en este caso nitrógeno como nitrato, hay un proceso y se me vuelven nitritos. ¿Y qué va a pasar? Pues me va a intoxicar la planta, como podemos ver aquí. Una buena oxigenación, raíces blancas, sanas, mala oxigenación, raíces pudriéndose. Y esto es un ejemplo de lo que pueda pasar un antes. Esto es en caso que ya nos pasó en un rancho, cuando no se tenía elegido un buen sustrato, se tenía los productos de fertilizantes eran muy salinos, agua muy mala, contra después que se eligió un buen sustrato. Aquí se hicieron muchas pruebas de diferentes tipos de sustratos y de repente el encargado de este proyecto dijo, le dijeron, oye, si hay unas macetas que se ven bonitas, ¿qué era? Ah, pues resultó que eran macetas que estaban en fibra de coco. Entonces dijo, ¿sabes qué? Para mí el arándano en mis condiciones tiene que ser en fibra de coco. Y cambió todo su sustrato a fibra de coco y miren la diferencia. Este es otro caso de otro productor. Aquí eligieron mal el sustrato. Si vieron aquí, le pusieron 10, 15 centímetros de tesontle contra un sustrato que tenía la SIC de 63 centimoles, imagínense, para poder sacarle la humedad a ese sustrato. Aquí en este caso se dejó el sustrato sin agua hasta 4 o 5 días y el sustrato seguía bien húmedo. Empezó la planta muy bonita, empezó a ponerse verde. Cuando medimos aquí, ya tenía, nomás de sodio aquí ya eran alrededor de 9 equivalentes de sodio. Sin buferizar y aún así teniendo ósmosis. ¿Qué fue lo que pasó? Esto pasó. Las plantas empezaron a decaer, se empezaron a defoliar, problemas nutricionales, problemas de fierro por la inestabilidad del sustrato. Esto es lo que hay que evitar, lo que hay que evitar. O sea, una inversión, en este caso que está dentro de un invernadero, que se te va arriba de los, no sé, por decir un número, 3, 4 millones de pesos por hectárea, tener estos problemas pues te desilusionan. ¿Qué pasó? Pues ya después hicieron las correcciones, vimos que el sustrato no era el adecuado. Con todo este tesontle que le sacaron a las macetas, se empedró 15, lo del predio donde están todos estos son 15 hectáreas. Todos los caminos ajustó, esta nos sobró tesontle para arreglarlos, porque se hacía de acero. Le tuvimos que dar una utilidad a este tesontle. Pero miren, toda esta mano de obra, esta nómina, este gasto, volver a comprar sustrato para corregir tu problema, pues, se te va contra tus costos de recuperación. Pero una vez hecho esto, estos son los resultados. Misma finca, mismas plantas, cambio de sustrato, ahora tiene el mismo manejo y si ven los resultados, empiezan a ver genial. ¿Cómo estaban antes? ¿Cómo estaban después? Ahora, para no tener problemas, ¿qué necesito conocer? Esto es lo que necesito que me dé mi proveedor de fibra o de sustrato, que me diga porcentaje de humedad en que viene su material, la conductividad eléctrica, el pH,
su densidad aparente, cantidad de gruesos, cantidad de finos, espacio poroso total, capacidad de aireación, agua de reserva, la capacidad de retención de agua. Esto es muy importante, saber cuánto me retiene un litro de mi sustrato. ¿Por qué? A esto voy a condicionar el riego. También conocer lo que es agua totalmente disponible y de esa agua totalmente disponible saber que el porcentaje de agua fácilmente disponible para la planta. Esto es lo que yo necesito conocer de mi sustrato para ahora sí decir, este es el indicado. Otro, no hay que confundirnos. Muchos a veces confunden que esto es un problema de sodio que le va a dar un problema a la planta. Esto es un problema de pH bajo. Esta maceta tenía un pH de 3, 3.5 y empezó a tener estos problemas. Se corrigió el pH y ve, se corrigió el problema. Y aquí a veces se confunden, se está salinizando, a gastar agua, échale agua, échale agua. Y es mucho gasto de agua. Y hay que empezarnos a preocupar por cuidar nuestra agua. Este es un cultivo orgánico en pura fibra de coco, con una muy buena nutrición en fertilizantes quelatados, que hay muchas marcas nuevas que ya te están evitando ese problema del sodio, que era lo principal que uno decía, antes se me complicaba producir en orgánico porque mi sustrato me retenía muchos cationes y los fertilizantes orgánicos que hay son altos en sodios. Ahorita ya hay varios que no. Un caso está OVA, ellos tienen buenos productos en este caso que son libres de sodio. ¿Qué es lo que necesito yo conocer o lo que siempre se preguntan? ¿Qué nutrición le voy a aplicar en un sustrato de fibra de coco? Bueno, esto es fácil de conocer. Esta es una nutrición en partes por millón, por diferentes etapas, con las conductividades que deben de ir, pero no se deben de casar con esto. Esto es una base para partir la nutrición, pero esto se tiene que acondicionar a su agua, a su zona, si hace mucho calor, poco calor, a sus condiciones. Todos estos parámetros son movibles. Si el cielo se nubló, ¿qué va a pasar? Pues nuestro sustrato, por decir, si tenemos una fibra de coco, ¿qué va a pasar? Pues no me va a dar disponible lo que es los nitratos, el nitrógeno. ¿Y qué voy a hacer? Échale, aviéntale. Se desnubla, se viene el calorón y unos entrenudos bien largos. Hay que empezar a reajustar tu nutrición, bajar nitratos, acomodar todo. ¿Para qué? Para que la planta no sufra esos desequilibrios. Es igual para la fresa. Ahora sí, una vez que yo tengo un buen sustrato de fibra de coco, este es un sustrato en la fibra de coco que se utilizó es de Coitech, una fibra que no viene compactada, viene bien estructurada, te da una ficha técnica en la cual tú conoces ahora sí todo lo que requieres. Y si vemos, este es un desarrollo de fresas. Aquí en este proyecto se definieron diferentes tipos de producción de fresas, algo muy importante. Diferentes contenedores, diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de canaletas, diferentes, aquí este es en bolis, aquí si ven es en maceta, aquí ya es una producción en pura fibra de coco porque en el anterior se definió que para en esas condiciones de está entre Zamora y Jacón esta finca, para producir mejor la fresa era en fibra de coco. Aquí se tiene una producción, fue de 9,000 cajas por hectárea, lo que se logró cosechar. Y en el rendimiento yo me quedé con un dato en 1 kilo por planta. Aquí sí hay que tener también buen manejo en la parte de tu túnel, porque aquí sí nos llegó los pájaros con ganas. ¿Por qué? Pues porque no hubo la malla antipájaros, pues no la pusimos cuando era. Si ven, es otro de fresas, muy bien diseñado, muy bien estructurado. Entre las fresas en los diferentes contenedores, también aquí se concluyó que el bolis es muy bueno o es el más adecuado para producir fresa en hidroponía. Esto no lo dije yo,
Esto lo dijo el cliente porque él quiso calar macetas, bolis, canaletas y él prácticamente ya se va en puros bolis. Si vemos, aquí está la producción de bolis, aquí ya se le cortó. No recuerdo si aquí es en Culiacán, pero si ven la cantidad de fresas que le queda, la calidad son muy buenas. Por eso hay que saber elegir un buen sustrato. Muchos dicen, es que estás en Culiacán o estás en una zona que hace mucho calor, meten un sustrato que te retenga mucho. No es cierto, ¿eh? Si yo me meto un sustrato que me retiene mucho, yo le voy a dar un golpe de sol a la planta. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues voy a generar una gota, una burbuja que a través de su sistema vascular la va a asfixiar. Entonces hay que elegir un sustrato que no me retenga mucho y me permita drenar. ¿Para qué? Para tener una frecuencia de pulsos más frecuentes y así no tener ese tipo de problemas. Esta es la frambuesa. Si ven, se eligió un buen sustrato, un buen desarrollo. En este caso nos pasó que el productor, que estábamos aquí trabajando con él quería un 30% de gruesos, un 70% de finos. Aquí su proveedor, pues se equivocaron en los datos y le mandó un 70-30. O sea, al revés. Por eso hay que siempre tener el concepto de qué estoy pidiendo, porque cada marca de fibra, llámese de sustrato, tiene sus propias granulometrías. Un 70-30, no sé, de una marca mexicana contra una marca importada va a ser diferente. Por eso hay que conocer. Llegó aquí y empezó a ver que se estaba drenando demasiado. Dijo, no, hombre, voy a fracasar. Ya vimos la ficha técnica del producto, perdón, de la fibra. Dijimos, no pasa nada, al contrario, vamos a tener mejores resultados, mejor desarrollo radicular y mejor producción que si hubiéramos elegido un sustrato que como tú lo querías. Aquí ya se iban a pasar a podar las cañas. Aquí se produjeron 8.700 cajas de frambuesa por hectárea bajo este sistema con esta fibra de coco, pero se adaptó a las condiciones que él tenía. Este es el cultivo de frambuesa. Si ven, esto es lo que queremos ver, que nuestro cultivo en el crecimiento sea homogéneo. Si es homogéneo arriba, va a ser homogéneo abajo. Este es el mismo productor que les había platicado de la frambuesa. Si ven cómo van sus plantas de parejitas, cómo va el desarrollo radicular, todo va marchando bien. Y reduciendo los riegos, ahora sí, aquí se drena el 15%, cuando mucho, el 10% mínimo. Y si ven los pasillos, esto es lo bonito de llegar a una finca donde ves los pasillos que no están inundados, que tú sabes que tú como asesoras o como le ayudas al productor lo está haciendo y esos son los resultados. Esto es zarzamora en hidroponía, ¿sí ven? Controlando buenos drenajes, buen manejo, estos son los resultados que podemos obtener. Arándanos, ven todas las plantas igualitas. Esta es una plantación orgánica, si ven, aquí no hay los pasillos inundados, están secos, limpios. Esto me va a ayudar también a tener una buena sanidad en mi planta, buena aireación. Y eso es lo que quiero ver, que para donde voltee mi cultivo esté igual. El arándano en producción. Aquí llegar al primer año, tener 1,5 kilos por planta, llegar al segundo año, tener 2,5 kilos por planta, llegar al tercer año, cuarto, ya pegar a los 4,5 kilos, 4 kilos por planta, eso ya te paga tu inversión y ahora sí es negocio, te está generando ganancias. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Me dio gusto haberles presentado esto. Cualquier duda, aquí tienen mi correo, mi número y gracias por su atención.